Bueno, vamos entonces a comenzar el taller del día de hoy, principalmente dándole gracias al Padre por permitirnos estar aquí, compartir este espacio juntos, agradeciéndole a todos los que están acá y, y a todos los que han sido parte de este recorrido tan lindo que hemos hecho a través de todos los códigos de la lógica. Un agradecimiento a Marta, que siempre nos apoyaba y se nos sigue apoyando siempre. Lidia, Yomaira, que están presentes. Víctor, Serafín, Ernesto. Daniel Anaya también, siempre muy atento a todo el material. Mónica, Taquitis. Tenemos a la señora Cecilia, Jacqueline, Marta también. Un saludo y un abrazo a Andrea, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ella está presente con nosotros. Y bueno, a Luis, que con mucha alegría nos pudo colaborar en, en este proceso el día de hoy para poder tenerles el material listo. Y bueno, con toda la alegría del corazón, pues sentí la necesidad de invitarlo también a que nos acompañara a compartir este material que, que es el reencuentro con el verbo. Saludos también a la señora Francisca, a la señora María Angélica y a la señora Ángela y Marina que van llegando. Entonces, Luis, si quieres dar un saludo para comenzar ya con la primera lámina. Aló, Luis, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí, perdón, que se me cayó un poquito la conexión, Ok, pero ya volvió. adelante. Listo, entonces un fuerte abrazo para cada uno de sus corazones, porque hoy de eso es lo que vamos a hablar, del corazón y de ese reencuentro con el sí mismo a través de la iluminación interior, de la iluminación del pensamiento. Y es lo que nos dice en esta primera lámina, que es el reencuentro con el verbo, que es un viaje hacia la revelación final del sendero espiritual, donde el alma despierta a la voz interior que transforma toda comprensión. Porque la revelación final nos conecta con el Apocalipsis cuando se le dicta a Juan en la isla de Patmos a través del corazón del anciano de los días directamente, para que a la fecha de hoy podamos nosotros revivir y, y manifestar dentro de nuestro pensamiento esa luz que tenemos como identidad desde los tiempos inmemoriales. Entonces, ahí es ese reencuentro, desde el principio del todo, ¿cierto? En donde a través del conocimiento de la verdad y de la sabiduría de la ley, podemos nosotros comenzar a sentir los primeros atisbos del alma creacional, del alma que nos mueve al perfeccionamiento interior y a acercarnos más a cumplir esa ley del amaos los unos a los otros. Entonces, una vez adquiriendo esa revelación, que es la reconexión con con el alma, podemos comenzar a transformar nuestra comprensión y a vivir en ella, la comprensión de no simplemente entender un problema matemático, entender un problema lógico, alguna ecuación, sino más que nada es comprender esos misterios de la vida y comprender esa belleza que hay dentro de nuestro corazón. Entonces ahí, mi hermano, te doy el pase. Gracias, hermanazo. Y bueno, es muy maravilloso porque todo este camino de la lógica y la lógica nos lleva es a eso, al reencuentro con el verbo, al reencuentro con nuestra propia alma, con esa voz interior.
Entonces, es como salir ya de la mente razonativa y es esa revelación final. O sea, es el cumplimiento de la profecía, pero no afuera, donde ocurren muchas cosas, sino adentro, en nosotros mismos. Entonces, eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Ese reencuentro cómo es que nosotros vamos a vivir ese reencuentro con el Verbo y permanecer en él eh, eternamente, que es la razón por la cual nosotros debemos reencontrarnos con él. Entonces vamos a comenzar a seguir con el código 49, que es el que nos tiene aquí el día de hoy, ¿verdad? Que se llama así, final del sendero, el Verbo. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa pero clara que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres, y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente o ser misterioso que está dentro de su corazón tiene vida, pero no tiene forma. Tiene voz, pero no tiene rostro. Y una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Y qué interesante, porque entonces quiere decir que el iluminado no es aquel que se cree o que siente o que vuela, levita, no. El iluminado es aquel que puede escuchar esa voz por dentro. Entonces, esa voz lo que le permite es la, comprender qué es en sí mismo, qué soy yo, Raúl, como hombre que vive en este planeta y que tiene una razón de ser. Entonces, esa es la finalidad de volver a llegar a encontrar esa voz que es dinámica, creativa y amorosa que me permite a mí entender cuál es la finalidad que yo tengo como ser en este planeta. Y a partir de allí, pues toda la sabiduría de la ley se desprende como, como una armonía que me permite coexistir con todo el resto de la creación, con mis compañeros, con mis hermanos, con el resto de la naturaleza, todo lo que es la fauna. Ese es como lo que nos reconecta con toda la vida. Entonces, de aquí en adelante vamos a comenzar como a desglosar estos elementos para ir profundizando en cada una de las partes de este código que muy interesante nos tiene como muchos puntos que debemos engranar para poder entender cuándo es que nosotros se nos revela esa voz interior. ¿Cómo lo ves, Luis? Está muy profundo y muy claro, la verdad, al mismo tiempo. Entonces, yo considero, mi hermano, que en la medida que vamos avanzando en la presentación, vamos a poder profundizar en cada punto clave de este código. Así que adelante. Y ahí es como inicia, ¿no? El silencio roto, porque el código habla de que rompe el silencio de la ignorancia, ¿cierto? Entonces, es, es, es algo que dice que la voz misteriosa en el corazón del iluminado surge, una voz clara y misteriosa que rompe el silencio de la ignorancia humana. Esta voz trasciende toda comprensión ordinaria, manifestándose como pura sabiduría creacional. Y aquí es donde nos habla de que hay un sendero, que es el título del código, el sendero final, el verbo, en el que cada uno de nosotros ha comenzado a transitar. Y que ese sendero nos va acercando cada vez más a la voz interior que hay dentro de nuestro corazón. Desde que ustedes han comenzado a
alimentar su espíritu del conocimiento de las estrellas, del conocimiento del Cristo y del Padre Eterno, hemos nosotros ido acercándonos y afinando nuestros oídos internos para ir escuchando esa voz. Esa voz que no es algo místico, no es algo que me puede llegar a hablar a la cabeza o que me habla para, como pues, tomar decisiones extrañas. Lo que quiero hacerme entender es que es la intuición del ser. La intuición que nos permite a nosotros tomar esas decisiones acertadas en los momentos acertados. Pero que esa intuición tiene un principio y que esa intuición, al estar ubicada en el corazón de cada uno de nosotros, nos permite entrar en esa clarificación, en esa claridad, porque dice que el código que es una voz clara, que cuando uno habla con una persona, por ejemplo, y esa persona dice mentiras o no es real o no es verdadera, es como que a uno lo enredan o en palabras más sencillas, a uno lo tienden como a confundir. Entonces son palabras llenas de confusión porque no está hablando con la verdad y no está hablando con el corazón. En tanto, cuando estamos hablando con una persona que en sus palabras se manifiesta la verdad, podemos nosotros sentirla y sentir la claridad de lo que nos están diciendo. Entonces, ahí está lo lo que yo siento en en esta presentación, en esta parte de la presentación, mi hermano. ¿Cómo lo ves? Maravilloso, maravilloso, porque es que, fíjate lo interesante. Hay una voz que nosotros debemos escuchar, pero realmente en nuestra mente hay muchas voces, pero al entender que esta voz misteriosa y cómo reconocerla, es que nosotros vamos a entender el nombre de este código, que es el final del sendero, el verbo. Porque cuando Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, quiere decir que en el principio, ya antes de que existiera todo, había una voz, había una voz. Esa voz tenía la condición de ser creadora. O sea, digamos, esa conciencia e inteligencia que tenía la capacidad de, de impulsar a que la creación existiera. Entonces, una voz misteriosa que nace de la conciencia, del alma, del del mismo principio creador que es el verbo, ¿no? Entonces, así nosotros podemos entender la importancia y la necesidad de encontrar en nosotros esa voz para, como tú decías, para que sea una voz certera, no una voz en la mente que te dice cualquier cosa, sino una voz certera que te conduce hacia la verdad, hacia las mejores decisiones en tu vida, siendo libre, separándolas y como deslastrándolas de cualquier patrón cultural, de cualquier capricho que yo tenga, sino que se convierta en una voz que me oriente a mí como ser espiritual, como un ser de luz. Entonces ahí es donde esa voz que estaba en el principio y que hasta me creó a mí, vuelve a romper el silencio. Por eso es que rompe el silencio, porque ella vuelve a aparecer. Esa luz, esa voz me creó y esa voz rompe el silencio y yo la escucho. O sea, la reconozco dentro de mí. Entonces, así podemos encontrar ese primer elemento importante. Si nosotros queremos romper la ignorancia y encontrar esa voz, entonces es necesario entender ese principio de verbo y ir encontrarnos nosotros allí en ese principio de verbo. Entonces vamos a al siguiente elemento, porque nos decía también Luis
que, que esa voz que surge es creativa, dinámica y amorosa. Tres cualidades que podemos entender allí como para entonces hacerla más tangible. Y nos dice la creativa, cada palabra del verbo interior genera una nueva realidad, transformando la conciencia del ser despierto. Dinámica, porque la voz interior pulsa con energía viviente, movilizando las fuerzas espirituales del propio alma, como para crear. Y amorosa, porque todo lo que es emanado del verbo está impregnado de amor incondicional y compasión infinita. Ahí podemos entender entonces lo que nos decía Hebreos o lo que nos decía Pablo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ah, ahora cobra mucho más sentido esta cita, porque nos da a clarificar de que esa voz interior, pero que es el verbo creador, el principio de la vida, entonces es creativo, dinámico y amorosa, y lo que manifiesta en ella es pura vida. Entonces, ¿cómo lo ves hasta ahí, Luis? Está bastante aclaratorio porque ciertamente si, si nosotros comenzamos ya a aterrizar lo que el código nos comienza a decir, que esa palabra es creativa, es dinámica y amorosa, la podemos relacionar con esas condiciones del verbo y, y cómo lo vamos a aterrizar más. Porque volvemos a lo que les decía hace un momento, de cuando hablamos con una persona y que habla con mentira, sus palabras generan la confusión. Pero si nosotros comenzamos a sentir esa creatividad interior, esa palabra que vamos a emanar genera en nosotros una nueva realidad. ¿Qué quiere decir una nueva realidad? Es un nuevo tiempo, soy un nuevo ser. Es el renacer del sí mismo. Es transformar mi pensamiento. Es transformar mis acciones y ser una persona distinta, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se transforma la conciencia del ser que despierta, que ya se vuelve dinámico, porque hay un movimiento, como dice, movilizando las fuerzas espirituales del alma. Por eso es dinámico, porque está el pensamiento creador moviéndose dentro de nosotros, como que reborboteando, ¿cierto? Y es amoroso, porque todo lo emanado del verbo está impregnado de amor incondicional y de esa compasión con el hermano, con el próximo. Entonces, son tres cualidades, tres eh, factores, ¿cierto? Si lo queremos ver de esa manera. Es que hay que irlos acercando hacia nuestro día a día. Ser creativos en un término de crear distintamente a como el mundo nos ha acostumbrado a crear, que es con, digámoslo así, el odio, ¿cierto? Como el rencor, el ego, sí, ese egoísmo interior. Entonces es ser creativos, pensar diferente para poder crear esa nueva realidad. Es ser dinámicos para mover las fuerzas del alma, que lo que uno ama hacer, ¿cierto? Que es ese talento interior. Y hablar con amor, porque pues estamos faltos de amor en este mundo y lo que necesitamos es crearlo dentro de nosotros. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es esa palabra interior, es esa palabra del verbo, y es esa manifestación de Dios en cada acción de mi día a día, ¿cierto? Eso es lo que puedo comentar, mi hermano. Maravilloso.
Entonces vamos a darle ubicación a esa voz misteriosa que aparece y a ese verbo creador que se manifiesta en nosotros. Y, y esa voz misteriosa eh, tiene un lugar de habitación y su morada es el corazón, porque ese ser habita en lo más profundo del corazón humano como un templo sagrado del espíritu. Pero él tiene vida y nos anima como seres vivos a nosotros, pero sin forma. O sea, no lo podemos buscar en una, digamos, de forma material para poder poseerlo como se nos ha hecho creer, ¿no? Porque se manifiesta es como una esencia de Dios en nosotros. Y ciertamente tiene voz, y es una voz clara y poderosa, pero no rostro. Entonces, es una voz que emana como la gran conciencia creadora que es, como la gran conciencia que es, emana como la voz del verbo, como una inteligencia hecha para crear. Digámoslo así, esa semilla que se convierte en, en árbol, cuando ella ve que tiene las condiciones para, para germinar, hay una voz que por dentro le dice, es el momento, estás lista. Y ella automáticamente comienza a renacer. Entonces, esa voz no se puede encontrar físicamente en la semilla, pero sí existe y es la que anima toda la materia. Y asimismo la tenemos nosotros, ese chispazo de luz que da eh, nuestro ser dentro del vientre de la madre, ¿verdad? No lo podemos, o mejor dicho, la voz que indica el momento justo en el que se produce, no la vamos a poder encontrar, pero está allí como ese principio creador al cual nosotros le llamamos verbo y que estando en el principio de nuestra creación, nosotros tenemos que reencontrarnos con él por la condición de que nos desconectamos de él. Sin embargo, esa voz siempre nos ha acompañado, solo que nosotros no la hemos sabido ubicar. Entonces, estos 49 códigos de la lógica nos reconectan, nos reencuentran, no como quien lo lee y ya sabe dónde está, no, es quien transita este camino que nosotros llamamos 49 códigos lógicos, que en realidad es digamos, es un proceso vivo que cada uno de nosotros hacemos. Podríamos decir que es un proceso de ascenso por donde nosotros mismos transitamos. En una medida, se podría decir, a escala muy pequeña, pero igual vamos creciendo y desarrollándonos hasta llegar a este nivel de conciencia donde tenemos la certeza de que la voz que sale de lo recóndito del corazón, sabemos cuál es y la sabemos diferenciar de cualquier otra voz que venga por frecuencias externas o producida por mis creencias personales. Entonces, ¿cómo lo ves ahí, Luis? Correctamente, porque ahí es cuando se equivoca y se desvía la mecánica original de la voz interior. Y en esta parte me gustaría profundizar y sí, profundizar más que nada lo que nos habla acá de la morada y de esa voz sin rostro o de la vida sin forma. Porque siendo que dice que está en nuestro corazón, ¿cierto? Podríamos decir, o me atrevería a... Sí, es como... Sí, sí, siendo que dice que está en nuestro corazón, me atrevería a decir que no es un lugar dentro del hombre, pero tampoco es como ese punto de referencia, porque aunque la voz interior
sea el corazón su recipiente, solamente va a existir y a manifestarse en aquellos que sean capaces de contenerla. Por eso, ¿o qué quiere decir esto? Que dentro de nuestro corazón está el lugar para conscientemente formar la voz interior. Pues estando en toda la creación y que toda la creación palpita con la voz del verbo, con el ser del verbo, en el hombre, en cada uno de nosotros, es más exigente esa existencia, porque se necesita la conciencia para fijarla en ese punto. ¿Ok? Entonces, eh, ese es como el misterio del ser interior, que aunque esté en nuestro corazón, no es que, digámoslo así, esté, sino que hay que fijarlo conscientemente y trabajarlo en el día a día de cada, de cada obra, ¿ok? Entonces esa parte quería como aportar ahí, mi hermano. Maravilloso. Entonces, ¿qué será el despertar de esa palabra interior? Dice que cuando este ser misterioso despierta dentro del corazón, comienza a resonar como palabra interior, dice el código, transformando completamente la experiencia de vida iluminada. Entonces, nosotros, digamos que empezamos a poner en práctica diferentes cosas que vamos aprendiendo y vamos probando, como nos va diciendo la lógica. En la medida que vamos probando, vamos como madurando, vamos entendiendo, entonces vamos pasando por las grandes batallas, vamos entendiendo qué no es, vamos con nuestra propia experiencia viendo cómo avanzamos y hasta que llegamos al punto en el que la conciencia o la necesidad del iluminado, o en este caso del buscador de la verdad, la necesidad es tanta que llega al punto de poder reconocer esa voz interior. Y allí es donde Jeremías, en su capítulo 33, eh, nos da a entender cuando él decía, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahí es donde está la clave más importante en este proceso del despertar, es que es cuando nosotros clamamos y dedicamos nuestra vida a ese proceso de poder llegar verdaderamente a comprender la verdad de Dios y encontrarlo nosotros mismos hasta el momento en el que lo encontramos por dentro como un principio creador, como el principio de la vida y que nos conduce ya después, no porque nos quiere mandar, sino porque nosotros vamos a seguir, a partir de ese despertar, vamos a seguir produciendo nuestra propia vida. Quiere decir que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir formándonos, porque nosotros, cuando ignoramos esa voz interior, cuando ignoramos esa realidad que somos, lo que hacemos es truncar el mismo o como, eh, sí, truncar ese propio desarrollo que debemos por naturaleza tener. Entonces, cuando caemos en creencias, en emociones desbordadas, en ignorancia, cuando caemos en tantos excesos de cosas materiales o que no tienen que ver con nuestra naturaleza de ser, pues entonces ahí es donde nosotros mismos retrasamos nuestro proceso. Pero al volver la voz interior, automáticamente nosotros es porque hemos tomado la decisión de reencontrarnos con ese verbo que habíamos dejado, que habíamos olvidado. Entonces, ahí es donde Jeremías nos dice que aprenderemos grandes cosas y otras cosas que nosotros que estaban ocultas para nosotros porque nuestra conciencia no estaba puesta en él, porque no es algo
de lo cual no seamos, no seamos dignos o merecedores. Simplemente es un premio que nosotros debemos conquistar, porque alguien que está pensando en cualquier otra cosa que no sea en su razón de ser como espíritu, pues aunque se le pase enfrente el ser, aunque lo tenga ahí reborboteando de agua, lo va a ignorar porque su necesidad no es esa. Más el que clama porque necesita, porque lo anhela, ese es el que verdaderamente lo encuentra porque lo está buscando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, que comprender en este despertar. ¿Cómo lo ves, Luis, ahí? No, lo veo bastante real porque, esa cita de Jeremías es tan poderosa porque cuando se dice clama a mí, no es ese clamor hacia lo alto, hacia el señor barbudo por allá lejos, sino es ese clamor interior de esa palabra, de esa voz interior. Y es la que nos revela, y volvemos a lo que hablábamos hace un momento, la revelación, la que nos revela las verdades interiores que tenemos. ¿Ok? Entonces eso es como una cita para reflexionar, para que en esos momentos de frustración, de estrés, de nostalgia, de tristeza, podamos nosotros confiar de que hay una sabiduría dentro de nuestro corazón que al ser nosotros conscientes de ella, nos puede responder y nos puede hablar en una metáfora hablándolo así, sino que nos guía en eso que hay que hacer para salir de ese estado emocional, mental o hasta físico. Listo. Eso es lo que quería ahí aportar. Entonces hay algo muy interesante, porque ese momento asombroso no solo se siente dentro del corazón, es que cuando nosotros nos conectamos con el corazón, podemos palpar el verbo, podemos escuchar el verbo y comprender el verbo, aunque sea en una medida pequeña, pero es asombroso, es portentoso, es algo inconmensurable porque es lo que palpamos nosotros y es lo que nos dice este código, es toda la sabiduría de la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que palpamos nosotros? Palpamos la verdad, o sea, la podemos tocar, la podemos escuchar, la podemos comprender. Entonces, no es como palpar o sentir cualquier cosa, es que nosotros tenemos, el ser humano, nosotros que estamos conectados aquí hoy, Marta, Lidia, el señor Víctor, el señor Ernesto, todos tenemos la capacidad de palpar el verbo, de escucharlo, de comprenderlo. Y en la medida en que nosotros más lo buscamos, más nos acercamos a ese momento asombroso y dinámico donde será inevitable, como nos decía Jeremías, poder encontrar lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo la ves, Luis? Porque tanto tiempo que se ha transitado en este camino y hay tanto en el mundo eh, externo y místico, ¿no? Que nos dejamos llevar por las sensaciones de que, bueno, lo fantástico, lo inexplicable, lo supersticioso, como todo tan alejado de la sencillez de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que se nos ha dibujado en el mundo como esa espiritualidad que se quiere ver representada en lo inexplicable, en lo bizarro,
en las sensaciones del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos tan sencillo que es palpar lo divino, que es palpar esa verdad. Recuerdo cuando estaba en el sur de, de Chile y conocí tanta gente muy hermosa, muy alegre, pero también conocí a tantas personas eh, muy orientadas a las drogas alucinógenas, a los estupefacientes, y creían que eso era la espiritualidad, creían que eso era lo divino, creían que eso era lo luminoso, entrar en esos estados de inconsciencia para llegar a la supuesta conciencia. Entonces, ahí está la realidad de que nosotros tenemos que adquirir el conocimiento de la verdad para escuchar la verdad, como dice, y comprender la totalidad de la vida, de que no tengo que llevar mi cuerpo a esas sensaciones extrañas y creer como que eso es lo divino, que eso es lo glorioso. Entonces, ahí está la invitación, a que volvamos a la sencillez de la naturaleza del ser, ¿ok? Entonces, ahí es cuando comenzamos a desarrollar como dice aquí, escuchar la verdad, y está esta mujer en el centro de la imagen, como con unas frecuencias que entran a sus oídos, como a ese símil, ¿no? Que son esos oídos interiores, los oídos del corazón, para poder identificar con conciencia la divinidad que hay dentro de nuestro espíritu como hombres, ¿ok? Eso es lo que me gustaría aportar ahí, mi hermano. ¿Quieres ahí avanzamos a la sabiduría de la ley? Maravilloso. Entonces, todo este sendero nos lleva a entender que el verbo es la sabiduría que precede todo y es lo que está como un arquetipo que nosotros llamamos ley. Entonces, es como donde nosotros, cuando nosotros comprendemos toda la sabiduría de la ley, entonces dice que es ese momento supremo, toda la sabiduría de la ley se le revela al corazón, purificado, como un tesoro finalmente descubierto. Pero ¿qué es lo que se revela? No se revela algo místico, extraño, como tú decías. No es algo como por allá o raro o algo que te lleve a sentir una cosa muy extraña. Sí, lo que realmente se revela es nuestra propia identidad de ser y em, nuestra forma de relacionarnos con todo el resto de la vida y con el Padre Eterno. Entonces, eso es lo más supremo. Quiere decir que se nos revela a nosotros la identidad de nuestros propios siete espíritus, la identidad del verbo dentro de nosotros. Es como entender que ese verbo que me creó está dentro de mí y está em, animando o dándole vida a todo mi cuerpo, o sea, está en todo mi cuerpo, pero yo necesito encontrarlo, reconocerlo, comprenderlo, para dejar de violarlo. ¿Por qué? Porque cuando incurrimos en esos procesos de alimentación inconsciente, de pensamientos dañinos, de acciones que van en contra de mi propio cuerpo y hasta de los demás, pues entonces ocurre esa violación de la ley que somos por naturaleza. Razón por la cual muchos de los seres vivos nosotros vemos que rechazan tantas cosas que nosotros queremos imponerles, como cuando nosotros todo el tiempo estamos sacudiendo a la mosca y la mosca sabe que tiene que ir a esa comida porque su razón de ser es hacer lo que ella hace con la comida cuando está en proceso de deterioro, ¿verdad? Ella tiene que hacer un proceso para que la comida se termine de dañar, que eso a nosotros no nos gusta y no lo vemos bien y no lo comprendemos,
porque nos enseñaron y nos acostumbraron a que estaba mal y realmente no lo debemos permitir en lo que nosotros nos vamos a alimentar porque nos cae mal en el estómago y eso está muy bien, pero no por eso tenemos que entender o creer que la mosquita va a dejar de hacer lo que por naturaleza es. Entonces no podemos entenderlo de esa forma. Sin embargo, sí tenemos que cuidarnos de lo que ella hace si nosotros lo vamos a consumir. Si no lo vamos a consumir, pues no tenemos problema. Por eso es que ella colabora en el proceso de desintegración de todo lo que es materia inerte. Entonces, así nosotros podemos comprender, así como comprendemos esa, que aparentemente es desagradable, también podemos comprender la barbaridad de un felino, de un león, de un tigre, que en su naturaleza, en su ley de animal salvaje, pues es muy, digamos, fuerte y tiene unas condiciones de vida muy furiosas, si se puede decir de esa forma. Entonces, no podemos creer que nosotros, sedándolo, le vamos a quitar la naturaleza de ser. Indudablemente que se ha llegado al punto de domarlos, pero no por eso le ha quitado la naturaleza de ser. Simplemente esa docilidad, ese amor que ellos tienen allá adentro, hace que mengue esas conductas, pero nunca se le quita su naturaleza de ser. Cosa que nosotros mismos nos hacemos constantemente. Nos violentamos, como les decía, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que eh, consumimos también para nuestro cuerpo. Entonces, es importante que entendamos que esa sabiduría de la ley que se nos revela, ese verbo creador, siempre va a ser para edificar dentro de nosotros y en nosotros como cuerpo también físico al mismo Padre Eterno y que se pueda manifestar esa voz que no tiene rostro, pero que en nosotros se manifiesta como la acción que hacemos eh, en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si nosotros realmente nos convertimos en lo que esa voz eh, resuena en nosotros, pues podemos mostrar lo que verdaderamente es esa voz. ¿Cómo ves la sabiduría de la ley, Luis? Correcto, porque aquí es ese momento, ¿no? Ese momento supremo en el que nos reconectamos a esa sabiduría original. Sí me gustaría como profundizar en el siguiente párrafo, porque ahí es donde vamos como a reconectarnos, sino como a profundizar un poquito más en esa parte de la sabiduría. ¿Listo? Entonces, ahí dice que son los frutos del reencuentro con el verbo. O sea, ¿qué es? Veámoslo de la siguiente manera. Un fruto, ¿cierto? O sea, puede ser una manzana, una pera, una papaya, ¿no? Pero veámoslo porque de la siguiente manera, esos son alimentos para el cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, existen también alimentos para el espíritu. Y de esos son los frutos que vamos a hablar ahora. O sea, ¿cómo se alimenta mi espíritu cuando me reencuentro con el verbo? Cuando me reencuentro con la sabiduría de la ley, porque es la ley, o sea, ¿qué es la ley? La ley no es esa que ponen y que quitan y desquitan cuando se le puede como beneficiar a otra persona, las leyes de este mundo, las falsas leyes judiciales, son las leyes de la vida, las leyes de que el sol y la tierra dancen en armonía con todo el universo y con todo, no, o digámoslo así, más sencillo, con todo nuestro sistema solar y que todo tenga un orden perfecto. Pero traigámoslo más.
es ese orden interior de mi corazón, de mi pensamiento, ¿correcto? De mis pulmones. Entonces, ahí habla de que el número uno es esa transformación interior, que es que el ser se transforma desde sus raíces más profundas. ¿Y cómo lo podríamos dimensionar? Eh, Esas raíces más profundas es ir a ese principio del yo soy, el principio del, ¿ok? Desde el prepensamiento como tal. Y ahí se revela la sabiduría. Los misterios divinos se hacen comprensibles. ¿Cuáles son esos misterios divinos? Ya hablamos de la divinidad. Los misterios de entender que hay una luz poderosa dentro de mi corazón que me permite acercarme al perfeccionamiento interior, que me permite ser un mejor ser. Y esa unión consciente donde se establece la comunión permanente con Dios. Qué poderoso. O sea, es el yo soy. Cuando dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ahí está ese Espíritu de verdad. Es ese ser interior de, de mi voz interior, del reencuentro con la gran luz creadora que me guía a la verdad, que me guía a quien yo soy como hombre dentro de este gran plan creacional. Entonces, ahí está el el gran fruto que alimenta mi voz interior y entra la crisálida, porque es una completa transformación de pasar de ser ese hombre viejo a ese hombre nuevo en conciencia, ¿cierto? Ahí lo podría aportar mi hermano querido. Madre nivel. Y es lo máximo porque ya entendemos también entonces a Juan 16:13, cuando dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, fíjate lo interesante, porque entendemos entonces que ese Espíritu de verdad es ese mismo verbo, pero ese Espíritu de verdad es esa misma voz, pero ese Espíritu de verdad es el que nos conduce hacia nuestra razón de ser. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros entendemos eso, entendemos que se nos está guiando hacia o mejor dicho, estamos viviendo ese proceso de sentir, reconocer y encontrar el espíritu de verdad. Y lo sabemos cuando en nosotros se revelan esos tres frutos que muy bien nos acabas de explicar. Entonces, em- ese sendero es un sendero que se completa y se completa cuando ya no hay separación entre el alma y su fuente, pues la palabra interior ha despertado para más nunca dormir. Ahí se entiende cuando Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque no es que ese, ese sendero final que es el verbo, no es que nos lleve hacia la evolución máxima a la cual podemos llegar y allí nos estancamos. No, sino que lo que se completa con este proceso de 49 códigos lógicos es nuestra reconexión o nuestro reencuentro con el Padre. Es cuando se revela nuestro propio yo interior. Es cuando se nos revela la verdad que habla por dentro. Porque Jesús muy bien decía, o sea, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, si quieren serlo, porque, o sea, digamos que de la boca para afuera cualquiera, pero necesitan conocer la verdad y vivirla, porque solo viviéndola es que van a poder ser libres. Entonces, ahí es donde nosotros podemos realmente comprender
la importancia de, de tener conciencia de nuestra naturaleza, conciencia de quien nos creó, conciencia de toda la vida que tenemos alrededor y conciencia también de lo que en contra de nuestra propia vida nos está degenerando y nos busca retrasar ese proceso espiritual, que siendo nosotros conteniendo la voz interior, si la tuviéramos 100% o si estuviéramos 100% conectadas a ella o si hubiéramos completado ya este sendero, esa intercesión, se podría decir, o ese daño que nos hacen, pues realmente nosotros no seríamos víctimas de él, pero por estar en este proceso del sendero del verbo, pues entonces todavía somos víctimas de ese proceso, pero debemos posicionarnos en este final del sendero, donde la voz nos guía no solo para caminar, no solo para cuando, cuando estamos haciendo algo bueno, sino que cuando es- estamos en una situación extrema, podamos respirar profundo, encontrar por dentro la respuesta que nos permite siempre salir hacia la luz, salir con conciencia de lo que estamos haciendo en la situación y poder vencer, porque a eso es que nos llama este sendero, Luis, al, porque cuando el verbo resuena eternamente, es donde se cumple Apocalipsis 3:21, que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, porque el que vence es porque el verbo eterno resuena perennemente. Entonces, ¿cómo lo ves tanto la lámina anterior como esta, Luis? ¿Cómo lo ves allí? Pues la verdad que me siento como muy, como, como con muchas revelaciones. Es como cuando dicen, bueno, eh, el que enseña aprende dos veces, ¿cierto? Y uno aprende como que más enseñando, porque es como que la misma voz interior va revelando y atando cabos a, a conectarnos dentro de esa sabiduría de la ley, porque ahora se comprende más esa dimensión de el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, porque ahí está, ese es el trono. El trono es mantener esa llama viva del corazón en conciencia para que guíe nuestra alma completamente a seguirse alimentando de esa sabiduría. Y en el hecho de estar en este sistema, en el día a día, en el mundo, eh, compartir con las personas de nuestros entornos, son como esos espacios en los que el alma se acrecienta y debemos hacernos como más conscientes en esos instantes de lo que tenemos por dentro. Y ahí es proyectarnos a esa eternidad, a entender que el cuerpo y el día a día no es lo que representa la vida real, sino más bien es estar conectados a esa esencia inmortal y que nosotros podamos guiarnos a ese nuevo tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que yo veo ahí, mi hermano, y de verdad que muy, muy agradecido por este espacio. Muy bueno. Maravilloso, hermanazo. Entonces, en el silencio de un corazón despierto, la voz continúa su canto eternamente, guiando al alma hacia la plenitud de la sabiduría universal. Entonces, después que despierta esa voz, ahí es donde nosotros empezamos a aprender, pero ya con la luz eterna viva dentro de nosotros. Y eso es el verbo eterno
Y eso es lo que nosotros tenemos como trabajo en este tiempo, porque es necesario que aparezca esa voz, porque nosotros muchas veces hemos dicho, queremos que el Padre se manifieste en este planeta y queremos que muchas cosas cambien. Pues así es como se manifiesta. El Padre no se va a manifestar en una nube, no se va a manifestar en otro lugar que no sea dentro de nuestro propio corazón. Entonces, si queremos la llegada de Dios a este planeta, entonces tenemos que hacer el trabajo para que ese Dios que tanto clamamos aparezca pero por dentro. Y cuando aparezca en cada uno de nosotros, pues entonces vamos a ver cómo verdaderamente nuestra vida cambia, pero este planeta se transforma a una nueva vida donde ya no somos más víctimas ni victimarios en este sistema donde tanto daño se nos hace. Entonces, agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a Luis, que con mucho cariño me ayudó el día de hoy a crear este hermoso taller. Y bueno, y sentí también la necesidad de invitarlo y decirle que nos pudiera acompañar, ya que también tenía su esencia puesta en este taller. Y, y entonces te agradezco, Luis, de verdad que sí. Y por supuesto, en todo este proceso que llegaste como empujado al final, tenemos que agradecerle también por ahí a Marta, a Andrea, a Sol, no sé si está Sol por ahí, a María Angélica, si está por ahí María Angélica y, y a todos los a Gabriel, no lo veo por allí tampoco, pero igual un agradecimiento a todos los que hemos colaborado en que podamos comprender que este camino se recorre de forma espiritual, de forma interior, pero todos podemos colaborar eh, para ampliar juntos la comprensión de la búsqueda que tenemos. Entonces, no sé si quiere por ahí hacer algún aporte Marta, María Angélica, Sí, mi si está. amor, darle un gran abrazo sobre todo a Luis, mi hermano del alma. Un gran abrazo, qué gusto escucharte hoy día, me ha hecho muy feliz escuchar de nuevo tu voz, ese recuerdo que has hecho de la gente del sur, de tu pasada por aquí, por nuestro país. Saludar también a cada uno de los hermanos que están conectados y agradecidos de este camino que, como bien tú dices, Raulito, hemos hecho juntos, todos como hermanos, sin estar unos ni más adelante ni más atrás, sino todos aprendiendo los unos de los otros en este caminar. Así que eso, mi hermano, quería saludar a Luis, a su esposa, a su pareja, a su hijito, esperar que esté muy bien, mi hermano, y que volver a encontrarnos en algún minuto, aunque en el corazón siempre estamos unidos. Eso, mi hermano, gracias. Buenas noches a todos mis hermanos desde Colombia. Solo una felicitación porque me llamó la atención el chat y aprendí mucho de ustedes. Muchísimas gracias, muy bien preparado, lindo les quedó, muy sentido. Muchas gracias, Marta. ¿Desde dónde nos dijiste? ¿Qué parte de Colombia? Desde Armenia, Quindío, Colombia. Armenia. Un abrazote de corazón a corazón. Igualmente a todos. Chévere, muchas gracias. Hola Por ahí. Raulito, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Luis, muy buenas noches. No me acuerdo de conocerlo, pero bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por ese taller tan maravilloso y quería darle las gracias a todos los que nos escuchan, nuestros oyentes tan fieles cada 8 días. Se termina hoy un ciclo de los códigos de la lógica y fue muy maravilloso aprender de ustedes, compartir este lindo conocimiento que alimenta nuestro espíritu para que nosotros de verdad
empecemos a formar nuestro ser, nuestro yo soy y a gestar el Cristo, pero todos unidos, porque todos somos iguales, iguales, iguales. Y pedirle siempre a Ranridan que nos ayude a ser humildes y dispuestos como Él lo fue. Gracias de corazón por todo. Igual vamos a continuar con otros estudios, pero hoy finaliza el ciclo de la lógica de la lógica y fue maravilloso. Muchas gracias a todos por enseñarnos y por escucharnos. Un abrazo y un beso de corazón a corazón. No importa la distancia, desde que estén en nuestros corazones y nosotros en los suyos, siempre estaremos unidos. Gracias.